La verdad es que impresiona bastante ver este salón no solo lleno, sino absolutamente atiborrado. La razón de que estemos aquí lo merece. Pero primero me gustaría saludar al presidente del Principado, al compañero Adrián, al presidente de la Junta General, al compañero Juan. Permitirme que os trate de compañeros en un acto que es un acto interno, aunque sea público, de las organizaciones socialistas, porque además de vuestra importante representación pública, sois compañeros. A la delegada del Gobierno, la compañera Adriana. Al presidente Pedro de Silva, compañero Pedro. Al presidente Juan Luis Rodríguez Vigil, que no está aquí, pero ha estado en el cementerio. Gracias, Juan Luis. A la compañera vicepresidenta del Gobierno de Asturias, la compañera Jimena. Al compañero secretario general de la UGT, al compañero Pepe. Al amigo, porque nos hemos hecho amigos en este periodo de más de un año que hemos venido trabajando en un proceso no exento de dificultades, a Monsieur Castel, al alcalde de Xión. Gracias por todo. Saludos especiales al resto de autoridades que estáis presentes, multitud de consejeros, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos los que no tenéis ninguna representación pública, pero que estáis también aquí, compañeras, amigos, porque hoy es un día realmente especial. El lunes, un día luminoso, en Xión, procedimos a la exhumación de los restos de José Barreiro, de Felicidad, su esposa, y de sus hijos Alfaradí y Milena, en un cementerio precioso, llano, en el pueblo de Xión, en el valle del río Garona. Los valles pirenaicos son más anchos y tienen más espacio que los valles asturianos. Y hoy también, en un día luminoso, hemos procedido con enorme emoción a la inhumación aquí, en el cementerio de Sama, de los restos de la familia Barreiro. Si José Mata, Paulino Rodríguez o César Antuña, compañeros del alma de la Comisión Socialista Asturiana del compañero Barreiro, estuvieran hoy aquí presentes, estoy seguro que sería uno de los días más felices de su vida. Porque para ellos y para todos los socialistas del exilio, asturianos y no asturianos, y también para todos los socialistas, mujeres y hombres del interior de España, Barreiro era una referencia esencial. Y hoy Barreiro ha vuelto a casa, ha vuelto a su casa. Por eso es un día muy especial para las organizaciones socialistas asturianas en las que me permito hablar en su conjunto y, por supuesto, especialísimo para la fundación que lleva el nombre de José Barreiro y que tengo el honor de presidir. Porque 50 años después del fallecimiento, Barreiro reposa en su ciudad junto a su compañera y sus hijos, donde tuvieron que huir por defender la institucionalidad republicana y democrática. Y hoy, con el retorno de Barreiro, saldamos una deuda con él y con muchos socialistas asturianos que no pudieron volver en vida a su tierra.
El patronato de la Fundación, desde que tomó la decisión de retorno de los restos de Barreiro y su familia, contó con el apoyo de muchas personas y organizaciones, y ahora es el momento de que agradezcamos esa colaboración. Es posible que tenga un poco el síndrome del actor o director de cine premiado que empieza a hacer reconocimientos a toda familia, todos los familiares, amigos y demás, pero creo que es obligado hacer un reconocimiento especial a una serie de instituciones y personas. Empezando por la familia de José Barreiro y de Felicidad. Gracias especiales a Carmen, a la sobrina de José, a su hija Beatriz, y gracias también a Miguel Ángel, el sobrino de Felicidad. Desde el principio apoyaron la iniciativa y la decisión de repatriar los restos de Barreiro. No tuvieron ninguna duda y desde el principio mostraron su plena disponibilidad para hacer lo que fuera necesario para proceder a lanzar el proyecto. Y ha sido esencial el que en todo momento han estado disponibles para firmar cuantas veces fuera necesario documentos que de una manera gradual tuvimos que presentar por solicitud de las administraciones francesas. En segundo lugar, y lo digo clarísimamente por orden de prelación, gracias muy especiales al alcalde de Sion. Monsieur Castel asumió en primerísima persona, dedicando horas y horas y horas de su actividad, de su trabajo y de su tiempo a poner en marcha este proceso. Y no ha sido sencillo. Hemos tenido, como él decía en su intervención esta mañana en el cementerio, que gestionar con una administración, la francesa, que es igual de complicada que la española. No podemos ahora acusar a la administración francesa de que es muy burocrática cuando tenemos administraciones en España que también deberían mejorar su gestión burocrática. Pero José Castel no se rindió en ningún momento. Tuvimos momentos de dificultades, ¿verdad? Momentos en los que tuvimos la obligación de posponer la fecha inicial que habíamos previsto para el acto o los actos que estamos celebrando hoy. Pero estábamos convencidos de que íbamos a lograrlo y lo logramos. E insisto, la disposición, la actitud, el compromiso y el trabajo de Monsieur Castel ha sido decisivo. Si el señor Castel no hubiera estado al frente de la mairie de Sion, hoy no estaríamos celebrando este acto. Entiende muy bien el español, con lo cual no hace falta traducir, pero en francés, merci beaucoup, monsieur Castel. Siguiendo con los agradecimientos, el siguiente es a Manolo Simón, colaborador directo de Barreiro y que, como podéis ver, mantiene la lucidez y la inteligencia de la que siempre fue capaz de demostrar en su vida pública. Él fue miembro de la Comisión Socialista Asturiana porque su padre, minero leonés de Cistierna, estaba casado con una mujer de Mieres, y para Barreiro el hecho de que un progenitor fuera asturiano era aval suficiente para integrarlo en la Comisión Socialista Asturiana. Si decía que el trabajo de José Castel fue decisivo, el de Manolo también. Gracias, Manolo, por todo. Gracias a Abelino Pérez por muchas cosas, pero entre otras porque desde el primer momento nos animó a que pusiéramos en marcha el proyecto. Él, digamos, certificó
fue el notario que dio fe de que José Barreiro quería volver a España, quería volver a Asturias. Gracias, Avelino. Gracias a nuestro presidente de honor, al compañero Pablo, porque fue la persona clave para que la familia de Barreiro cediera a los extraordinarios fondos documentales que hoy se custodian y estudian en nuestra fundación. Y en este punto, permítame recordar a Adolfo Fernández, director de la Fundación Barreiro, durante muchos años, y que realmente es el biógrafo de José Barreiro. Si hoy conocemos prácticamente toda la vida y la obra de José Barreiro, es gracias a la investigación, al trabajo que Adolfo Fernández hizo durante muchos años. Gracias a Alfonso Zapico, porque una vez más su generosa contribución y apoyo a las actividades de la Fundación Barreiro y en general de las organizaciones socialistas hacen posible que un instrumento de comunicación tan poderoso como es la historieta se difunda, se divulgue y tenga la capacidad de transmitir mensajes con toda claridad y con toda modernidad, y eso sea de paso. Gracias, Alfonso Zapico, de nuevo. Gracias a los donantes a la colecta que ha servido para financiar de forma solidaria este proyecto. Barreiro no hubiera aceptado que los gastos de esta repatriación hubieran sido onerosos para la tesorería de las organizaciones y mucho menos su financiación de las administraciones públicas. Por cierto, la colecta sigue abierta, así que animaros los y las que todavía no habéis contribuido. Gracias a las comisiones ejecutivas de la Federación Socialista Asturiana, la UGT de Asturias y las Juventudes Socialistas, que han trabajado con la Fundación en el grupo de trabajo que creamos para el proyecto. Gracias a Rita, en primer lugar, como secretaria de organización en una etapa. Gracias a Luis Ramón, que ha asumido esa secretaría de organización y ha colaborado con nosotros de forma intensa. Y gracias a Abel, secretario de organización de la UGT regional, que ha sido también alguien absolutamente comprometido con el trabajo de la organización. Y gracias a los compañeros de Juventudes. Gracias a mis compañeros de la directiva de la Fundación. Gracias a Carmen, a Aquilino y a Faustino. Su dedicación no solo a este proyecto, sino en general a las actividades de la Fundación, a la que dedican cientos y cientos de horas de su vida personal y profesional, es realmente impagable. Gracias, compañeros. Gracias a Tere, a José, a Martín por su colaboración y por su compromiso. Y por supuesto, gracias especiales a Adrián, que siempre está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con poner de relieve lo que es la historia y la memoria de nuestra organización. Gracias, Adrián. Y gracias especiales a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, que con su participación en este acto eleva la importancia de este homenaje a Barreiro y lo convierte en un momento decisivo en la reivindicación de nuestra historia en favor de la justicia social. Gracias.
gracias también a ti, Águeda, y a los compañeros de las juventudes. Nos gustaría que las juventudes socialistas pudieran volver a tener un papel importante para reconectar a la juventud española con los ideales de democracia y progreso. Ideales que mi generación peleó intensamente y que hoy su existencia está claramente cuestionada por la extrema derecha. Las juventudes, nos alegró enormemente vuestra presencia en Shon. Nos satisfizo mucho vuestra actitud y vuestra alegría. Hay que crecer, hay que extender el mensaje, hay que conectar con la gente joven. Es verdad que las encuestas de opinión dicen que en los segmentos más jóvenes de la sociedad y del electorado hay una minoría mayoritaria que apoya a la extrema derecha. Pero también es verdad que a no mucha distancia la segunda opción es la opción socialista. Los jóvenes socialistas, tenéis la obligación de que esa situación se invierta y, sobre todo, que no se invierta solo en lo coyuntural, sino que volvamos a poder tener una generación que de verdad esté comprometida con los ideales de avance social, de compromiso con la libertad, no lo de las cañas, la de verdad, y la justicia social. Ayer me preguntó Adrián si había conocido personalmente a José Barreiro y le dije que no, le expliqué por qué. En el año 75, más o menos en la primavera, recuerdo una conversación con Agustín González que me decía: es importante que conozcas a los compañeros del exterior y especialmente a José Barreiro y a José Mata. Desgraciadamente no fue posible, y no fue posible por dos razones. En el caso de Barreiro, porque en agosto de ese año 75 falleció, y en mi caso porque en mayo de 75 me detuvieron y ya el pasaporte era una quimera. Consecuentemente no pude viajar a conocer a Barreiro en Shon o en Toulouse. Pero lo conocí a través de los testimonios de mis maestros, que sí tenían en Barreiro a la referencia intelectual y moral que les ayudaba a pelear cada día en la lucha por recuperar las libertades democráticas en España y en afianzar al Partido Socialista y a la UGT como organizaciones relevantes en la vida social y política española. Agustín González, Marcelo García, Emilio Garbón, Pura Tomás, Cayo o el propio Pablo me dieron los elementos de información suficientes para poder trazar un perfil personal y político de alguien que para ellos era el mejor modelo de los comportamientos que se deben atribuir a un dirigente socialista. El primero, un compromiso profundo con las ideas del socialismo y con las organizaciones que lo representan. Una vida entregada a la causa de la libertad y la justicia social, siempre defendiendo públicamente las decisiones de las organizaciones, pero, como bien decía Manolo, reclamando plenamente su libertad para poder discutir internamente esas decisiones. Un segundo atributo, honestidad absoluta y austeridad espartana en el empeño de sus tareas directivas y en su vida personal, que le llevaban hasta el punto de dormir en Toulouse, en la sede del partido, para ahorrar 10 francos a la organización. Empatía, tercer atributo, empatía y solidaridad con todos aquellos que se le acercaban para solicitar su ayuda. Daba igual si se trataba de algún afiliado o no. Durante las décadas de los 40 y los 50, las ayudas de todo tipo a los exiliados asturianos que Barreiro gestionó fueron decisivas para la vida de muchas familias. Él sí fue un ejemplo permanente de lo que es ejercer una actividad y una actitud solidaria.
Como bien decía Manolo Simón en su intervención y en el cementerio, Barreiro era un estudioso. Leer y estudiar para poder opinar. Por ejemplo, Barreiro estudiaba a fondo los presupuestos generales del Estado del franquismo para poder criticarlos con fundamento. Sin duda, hoy se escandalizaría con tanto tertuliano opinando sobre todo. Era un hombre de convicciones firmes, riguroso, pero ni dogmático ni sectario. En muchos momentos sus posiciones no eran mayoritarias, pero él aceptaba democráticamente las decisiones de la mayoría. Pero seguía defendiendo y perseverando en defender sus criterios, que casi siempre eran acertados. Y además, frente a posiciones inmovilistas de la mayoría de la dirección del partido y la UGT hasta los años 70, él siempre defendió ir pasos más allá, entre otras cosas defendiendo acuerdos dentro del ámbito de la izquierda que la mayoría del partido y la UGT entonces, de forma conservadora y con poco sentido político, no veían claro. Fue alguien que podemos definir como prefeminista, porque defendió siempre la presencia y la participación de las mujeres en las decisiones y en los órganos de dirección del partido. Y además se comprometió activamente a apoyar a compañeras como Pura Tomás, que en el momento, no se sabe muy bien las razones, que alguien decidió eliminar el secretariado femenino de la dirección del partido, Barreiro se opuso, quedó en minoría, pero apoyó de forma fehaciente e intensa que no se produjera esa supresión. Y era una persona, como bien se decía esta mañana, absolutamente abierta a los cambios renovadores que eran necesarios y produciendo en una organización que se había quedado, iba a decir vieja, pero es un término demasiado duro, se había quedado un poco al margen de las dinámicas sociales y políticas que se daban dentro de España. Y él, junto con otra parte importante del exilio, fueron decisivos para sumarse a los anhelos de renovación y al impulso renovador que se estaba planteando desde el interior de España a finales de los 60 y principios de los 70. Su posición, junto con la de otros compañeros, que bueno, sería ocioso en estos momentos cifrar o numerar, fue decisiva para tener una mayoría que permitiese esa renovación. En suma, y no quiero extenderme mucho más, una persona que además de pensar y escribir actuaba siempre al servicio del interés colectivo con inteligencia y generosidad. Nos gustaría a muchos que este perfil fuera tenido como referencia, no dogmática, no indubitable, pero sí como referencia para que la formación interna que hace falta volver a poner en marcha tuviese este tipo de paradigmas para su extensión. Y bueno, y volviendo al principio de mi intervención, quiero ir terminando diciendo que ya Barreiro y su familia descansan en esta Susama de Langreo y que es el momento de afirmar que hoy es un día grande para los que sentimos que una vida dedicada a la buena política merece la pena. El maestro de Sama ya está en su casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, se agradece, pero gracias. Ya, gracias. Águeda, tienes la palabra.
Bueno, buenos días, compañeros y compañeras del Partido Socialista, de la Unión General de Trabajadores y de las Juventudes Socialistas, especialmente al compañero Diego Aroca, que es el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de España y nos acompaña hoy aquí. Quería empezar dando las gracias a la Fundación José Barreiro por contar con nosotros en un día tan importante como hoy. Es un placer estar representando a las juventudes y quería agradecer también a quienes en un sábado de octubre venís a acompañarnos en este ejercicio de memoria y de dignidad. Venimos, compañeros y compañeras, de enterrar a José Barreiro, al maestro de Sama, a un hombre íntegro, a un socialista que tuvo que salir de aquí en el 37 y que nunca más pudo volver hasta ahora. El pasado martes lo exhumamos en Xón, en un pequeño pueblo del Pirineo francés, donde después de la Guerra Civil pudo rehacer su vida junto con su familia, sin perder nunca la esperanza de volver aquí, de volver a Sama. Y allí en Xón estuvimos con Manolo, que ya intervino en el cementerio, que conoció a Barreiro personalmente y que nos habló de lo duro que fue llegar a un país en el que no entendían el idioma, donde fueron acogidos en campos de refugiados que no estaban preparados para la cantidad de personas que estaban saliendo de España en aquel momento y que muchos de ellos eran apátridas, no tenían pasaporte y perseguidos también por la falange en el exterior. Pero Manolo también nos habló de que ellos nunca perdieron la esperanza de poder volver a casa y que desde el exilio trataron de organizarse para mantener vivas nuestras organizaciones. Y nos contaba incluso que tras la derrota de la Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que Franco sería el siguiente dictador de Occidente en caer, pero por desgracia para ellos y también por desgracia para nosotros no fue así. Y han pasado muchos años, demasiados, para que José, Felicidad, Alfaradí y Milena estén de vuelta en Sama, de donde nunca deberían haberse ido, y por fin esa deuda que como sociedad teníamos con ellos empieza a cumplirse. Mirad, yo pertenezco a una generación que cuando en la escuela nos hablaban de poetas, de artistas o de políticos que habían estado en el exilio, nosotros imaginábamos que se habrían ido por un tiempo. Nos sonaba además que se habían ido como de vacaciones, porque siempre iban a países como México, Cuba, Argentina, pero claro, nada más lejos de la realidad. Nunca nos contaban las causas del exilio ni tampoco las consecuencias que hubiera tenido el quedarse aquí para ellos. Y las causas eran sus ideas tan nobles como la búsqueda de la igualdad, la justicia social y la solidaridad del género humano. Y las consecuencias eran que si se quedaban aquí con certeza iban a acabar muertos. Entonces, para Barreiro, como para otros muchos hombres y mujeres, la defensa de sus ideas los llevó a tener que sacrificar y renunciar a muchísimas cosas que tendrían para ellos un valor personal, pero también un valor simbólico. Y el otro día, volviendo de Xón, pensábamos en todo lo que echarían de menos durante todos aquellos años y tratábamos de imaginar que habría cosas obvias como su casa, como sus costumbres, como sus alumnos, como sus compañeros del partido, compañeros del sindicato, pero seguro que también otras muchas cosas menos obvias, como el oír asturiano por la calle, la comida del día de la fiesta o el andar de madreñes, aunque por lo que sabemos en sus cartas él nunca dejó la fesoria. Pero es verdad que muchas veces pensamos en estos hombres y mujeres y nos es difícil humanizarlos y pensar que ellos también tendrían sus realidades, tendrían sus inquietudes, tendrían sus manías, tendrían sus quereres, tendrían sus tristezas, incluso también pues, tendrían sus contradicciones. Y es importante recordar que a estas personas no solo los despojaron de su vida aquí, sino que también les quitaron pues, parte de su cotidianidad, su identidad y sus sueños. Y estoy segura de que si levantaran la cabeza y vieran que la España que ellos y ellas también ayudaron a construir, una España democrática, una España libre para todos y para todas, sentirían envidia y estarían seguros de que su sacrificio no fue en vano, que su empeño, su esfuerzo y su generosidad mereció la pena, porque contribuyó a crear un país mucho más justo para aquí todos y todas las que venimos detrás. Y decía que venimos a enterrar a José Barreiro, pero también a su mujer, Felicidad, a su hijo, Alfaradí, y a su hija, Milena. Y quiero detenerme, porque creo que es de justicia, reconocer el papel de las mujeres en esta etapa de la posguerra y del exilio, porque compartieron el sufrimiento, pero no compartieron el reconocimiento. Ellas fueron las grandes invisibles, maestras, milicianas, mensajeras, mineras, enfermeras, ganaderas, labradoras,
y ellas también resistieron. Y resistieron porque creían en la causa socialista tanto como los hombres. Y ellas pasaron, sabían lo que se jugaban, ¿no? Y pasaron de tener derechos como el poder votar, el poder trabajar o tener libertad personal durante la Segunda República a ser relegadas a la esfera privada, al silencio y a la obediencia durante la dictadura. Ellas también combatieron en el frente, sufrieron la cárcel, el exilio, el hambre, el señalamiento, el miedo, la escasez, los fusilamientos, las torturas, las violaciones, los embarazos también, frutos no deseados, fruto de aquellas violaciones, humillaciones públicas como cabezas rapadas, ser obligadas a beber aceite de ricino, y sin embargo la historia las ha silenciado sistemáticamente. Y es una realidad que la historia la escribieron los hombres y también la escribieron los vencedores. Pero resulta que entre los vencidos la historia la siguieron escribiendo ellos. El franquismo hizo su parte borrando la memoria, imponiendo su visión de mujer como madre y esposa sumisa, y por lo tanto, como decía, es importante darles voz a mujeres como Felicidad y Milena, quienes también sufrieron el exilio, y darles su lugar no supone reescribir la historia, sino contar todos y cada uno de los capítulos. Y compañeros, compañeras, nosotros como organizaciones progresistas tenemos una deuda histórica y también tenemos mucho por hacer. Yo en mi familia soy la cuarta generación de militantes, tanto en el partido como en el sindicato, y los nombres de quienes vinieron antes que yo están en las páginas del diccionario bibliográfico del socialismo asturiano. Y la verdad que yo siento mucho orgullo por saber que quienes vinieron antes que yo lucharon, como otros muchos hombres y mujeres, por la misma utopía y por un mundo más justo para todos y para todas. Sin embargo, entre todos esos nombres no hay ni una sola mujer. Y no porque mis bisabuelas, mis tías abuelas o mis abuelas no fueran de izquierdas ni fueran socialistas, sino porque no se les permitía participar en política. No se les permitía participar en lo político, por supuesto, pero tampoco se les permitía participar en lo orgánico. Y todo esto porque las mujeres éramos consideradas dependientes, primero de nuestros padres y después de nuestros maridos. Y ellas tampoco recibían la misma educación que ellos, siempre con la idea de que el sitio de la mujer era el hogar, cuidando de los hijos, cocinando y sirviendo al marido. Y a esto contribuyó también la Iglesia, que como modelo moral inculcaba en las mujeres ese sentimiento de pecado y de culpa. Un modelo en el que toda aquella mujer que no fuera obediente y sumisa era criticada y marginada, quedando siempre fuera de los espacios de poder. Por eso, la lucha porque nosotros también ocupemos espacios es tan importante, porque tienen una deuda histórica con las mujeres, pero también porque no se puede construir el futuro sin contar con más de la mitad de la sociedad. Así que aprovecho mi pequeño altavoz para mandar un mensaje para las compañeras, que tenéis que intervenir, intervenir, intervenir. En las asambleas, en los congresos, en los comités, tenéis que dar siempre vuestra opinión. Seguro que es más importante de lo que creéis. Tenéis mucho que decir y tenéis el mismo derecho a ser escuchadas que ellos. No tengáis miedo a ocupar espacios porque nos pertenecen, así que ni permiso ni perdón. Y con esto concluyo, compañeros y compañeras. Y os quiero mandar un mensaje de esperanza, nunca la perdáis. Hubo muchos y muchas que lo tuvieron mucho más complicado que nosotros, vivieron en unos tiempos mucho más oscuros y aún así resistieron. Así que contad con Juventudes Socialistas porque nosotros contamos con vosotros y nunca os vamos a soltar de la mano. Doy paso al compañero Pepe Álvarez, secretario general de la Unión de Trabajadores. Salud y República. Buenos días, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Quiero, en primer lugar, agradecerle a la UGT de Asturias que me deje intervenir
en nombre de la UGT en este acto. Agradecerle a la UGT de Asturias que haya estado trabajando con la Fundación para que hoy podamos cumplir este sueño de que finalmente pueda José Barreiro, su familia, reposar en su pueblo, que pueda reposar en Sama de Langreo. Creo que es una obligación que tenemos todos los demócratas, no solo los socialistas ni los UGTistas, los demócratas, de que las personas que tuvieron que salir de nuestro país, las personas que incluso no salieron porque están en las cunetas todavía hoy enterradas, tengan la posibilidad de tener un digno entierro y reconocimiento. Parece mentira que 50 años después, 50 años que se cumplirán dentro de unos días de la muerte del dictador, todavía estemos en estas circunstancias. Por eso creo, sinceramente, que este homenaje, este reencuentro de José Barreiro y su familia con Asturias llega tarde. Y creo, sinceramente, que todos los que las organizaciones, y yo hablo y represento a la mía, tenemos que sentirnos responsables o corresponsables de que llegue tarde. No es posible que vivamos en un país plenamente democrático y que después de 30, de 40 años de esa transición ejemplar de la que tanto se ha hablado, todavía hoy cueste poder hacer estos actos de reconocimiento, estos actos de concordia, porque si no tenemos esa capacidad para reconocernos, para reconocer la historia, compañeros y compañeras, no habremos dado el paso necesario para poder ser un país plenamente democrático. Por eso creo que este acto hoy tiene una parte de reconocimiento que yo no ahondaré, porque ¿cómo voy a hablar yo después de oír a Manolo Simón, después de oír a Belino, que vivieron, que convivieron con él, de su historia, de cómo era, de qué hacía ellos mejor que nadie, y ese creo que es uno de los elementos importantes de poder hacerlo rápidamente, personas que conocieron a personas, por tanto que no hablan de terceros, sino que hablan en primera persona, que puedan explicar la historia, me parece fundamental. En todo caso, yo muchas veces me pregunto cómo pudo pasarnos lo que nos pasó, y quiero deciros que personalmente me cuesta mucho perdonar lo que nos hicieron a las generaciones de hombres y mujeres de nuestro país. Porque conocer la historia de José Barreiro o ver el documental de las maestras de la República, hablar con Mariuca, cuando pudimos hablar, o hablar con Gilda, una de las, también asturiana, protagonistas del documental de las maestras de la República, nos sitúan donde pudiéramos haber nacido nosotros si no hubiera sido el golpe militar, si no nos hubieran privado de la posibilidad de poder continuar avanzando. Por eso creo que en momentos como el actual conviene hacer estos actos, conviene hacer estos reconocimientos para poder recoger lo mejor de este hombre minero, maestro, gobernante, sindicalista, socialista, que dedicó toda su vida
de manera absolutamente desinteresada, honesta, solidaria, de valores, a conseguir que primero en la República, después de salida, yo tuve la oportunidad también con los compañeros del Centro Asturiano de Barcelona de hablar de su paso por Barcelona, de ese reconocimiento que le ha hecho el Centro Asturiano de Barcelona con ese libro de memorias que recoge cuál fue el papel que tuvo en Barcelona, en esa salida hacia el exilio. Creo que me parece que realmente es un ejemplo y tiene que ser un ejemplo que nos ayude en estos momentos de complejidades, de dificultades, de una aparición del fascismo como lo estamos viendo todos los días, para poder reencontrarnos con nosotros mismos. Y quiero situar ese tema también porque me parece que es muy importante. Nosotros estamos hoy aquí reconociendo a José Barreiro, a su historia. Qué pocas organizaciones han mantenido sus siglas y pueden reconocer con tanta dignidad y tanto orgullo como nosotros lo hacemos a sus dirigentes. A esos jóvenes que hoy, sin ningún conocimiento de la historia, llevados por esta situación que genera la impunidad de las redes sociales, que cuestionan el pasado, hay que preguntarles por qué solo unas pocas organizaciones de este país, desde luego el Partido Socialista Obrero Español, la Unión General de Trabajadores, mantenemos nuestras siglas con orgullo y dignidad. ¿Cómo es posible que la derecha en nuestro país haya tenido que cambiar de siglas en los últimos 50 años? ¿Cómo es posible que la ultraderecha tenga que cambiar de siglas, creo que 5 veces en los últimos 50 años? No resisten el paso del tiempo, no resisten la mentira, el engaño, no resisten lo que son: corruptos, vividores y que solo piensan en sí mismos y que no piensan en el bien común de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso creo que es un buen ejemplo de el valor que tiene el poder. 137 años después, la UGT, 146, si no recuerdo mal, el Partido Socialista Obrero Español. Hoy puedo decir que estamos aquí. Con contradicciones, faltaría más. Con personas indeseables en nuestras filas, faltaría más que no las tuviéramos a lo largo de la historia. Pero asumiendo nuestras responsabilidades, siendo conscientes de que tenemos que conseguir ese futuro para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Son momentos difíciles y complejos. Son momentos en los que tenemos que trabajar pensando en cómo somos capaces, como se decía antes, de que los jóvenes, de que las futuras generaciones sean plenamente conscientes que más allá de las redes sociales, más allá de los que aparecen como personas que se hacen a sí mismos y que sin nada pueden encarar el futuro, no hay futuro si no es un futuro colectivo, no hay futuro si no es un colectivo con derechos, no hay futuro si no es un futuro con, sobre todo, servicios públicos que son los que dan los derechos de ciudadanía a las personas, a los hombres y a las mujeres de nuestro país.
encarando los nuevos retos con valentía. Desde luego el de la igualdad, sin ningún lugar a dudas, ni un paso atrás. Si alguien se quiere ir de este país porque no le gusta, que se vaya, pero que lo haga con libertad. Esa es la libertad que hay que preservar. La libertad que tenemos que tener todos y todas para poder hacerlo. Pero en este país tenemos que coger los que pensamos de una manera, los que piensan de otra. Mayoría o minoría. Que lo tengan bien claro. Este país es de todos los hombres y todas las mujeres que estamos aquí o que han venido en los últimos años y que están trabajando con nosotros, que son generaciones futuras de españoles y de españolas. El exilio ha sido un ejemplo de solidaridad y yo también quiero agradecerle al alcalde de Sion, a Francia, a México, a tantos y tantos países que acogieron a nuestros exiliados. Pensemos en los exiliados que vienen hoy aquí huyendo de guerras, de hambre, de miseria, de dictaduras. Porque los que vienen hoy aquí no lo hacen por placer. Quien se embarca en una patera sabiendo que tiene muchas posibilidades de no llegar a nuestro país, seguramente más de no llegar que de llegar, no lo hacen por vicio, lo hacen por necesidad, como lo hicieron nuestros abuelos yendo a Cuba o los exiliados de la República. Por eso creo que merece la pena trabajar por estos ideales que hoy estamos valorando en la figura de José Barreiro y que tantos y tantos militantes socialistas, mujeres y hombres, hombres y mujeres, nos dejan para poder trabajar con nuestra historia y sobre todo encarar un futuro de paz, libertad y derechos para todos y para todas. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros y compañeras. 3 apuntes que quiero decir antes del discurso propiamente escrito. Y es raro que yo en un acto de partido venga con un discurso escrito, pero entenderéis el motivo cuando lo haga. En primer lugar, se han dado muchas gracias. Suso nos ha ahorrado el trabajo a los demás, pero se olvidó decir, lógicamente, que hay que dar una gracia especial a alguien que para mí representa lo mejor del socialismo asturiano. Cuando Pablo García anunció, como hace siempre, sin consultar con nadie, que dejaba la presidencia de la Fundación José Barreiro, siendo yo ya secretario general de la FSA, yo le pregunté que quién veía a él que podía encabezar la fundación y presidirla. Y él dijo, sin ninguna duda, Jesús Sanjurjo, Suso. Así que gracias, Suso, porque esto es posible gracias a ti. Gracias a ti. En segundo lugar, este es un acto muy solemne, porque hemos enterrado junto a su familia, junto a su mujer Felicidad y a sus hijos, a uno de los grandes, de los gigantes del socialismo español y asturiano. No nos podemos olvidar que fue vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español durante la friolera cifra de 17 años. Y de hecho dimitió en el año 67 para favorecer el proceso de renovación y para pegar el meneo que necesitaba la estructura de un partido que se había anquilosado. Curiosamente, 2 asturianos han llegado a ser vicesecretarios generales de nuestro partido. Uno es José Barreiro, otra es Adriana Lastra. Pero además, José Barreiro fue sin duda el gran animador de la Comisión Socialista Asturiana. Y la comisión era eso, una comisión que trabajaba por la solidaridad, por el valor de lo común, de la conexión de los asturianos en el exterior, porque él siempre entendió
que la Federación Socialista Asturiana no se había ido, se había quedado en Asturias, estaba en Asturias. Por eso era la Comisión Socialista Asturiana y no la FSA en el exilio. Pero en segundo lugar, este ha sido un acto también muy emotivo. Mirad, permitidme que yo comparta con vosotros, antes de adentrarme en lo que os quiero decir, un sentimiento personal. Yo estos días, pensando mucho en el acto y cuando veía pues allí los féretros, cuando echábamos la tierra, cuando se movía la lápida y se colocaba, yo pensaba en una cosa durísima que apuntaba muy bien Águeda. Claro, a veces pensamos en el exilio como algo lejano, utópico, pero pensemos cada uno de nosotros y de nosotras lo que tiene que suponer que un día tienes que salir de tu tierra, del lugar en el que vives, donde estás, del lugar en el que quieres estar, y además te vas y muchos de ellos nunca más volvieron. José Barreiro tardó 50 años en volver y además volvió sin vida. Desgraciadamente no pudo conocer ese otro mundo. Yo pienso, de verdad, en los que estamos aquí, pensad cada uno de vosotros en vuestro lugar, en vuestro espacio en el mundo, y estoy convencido que pensaréis como yo que no hay nada más duro que te hagan salir. Yo pienso en lo que supondría que mañana tener que salir de la Viana, de las cuencas mineras, de mi Asturias del alma y nunca más poder regresar, y esto es sin duda algo muy duro. Merece la pena que lo tengamos en cuenta. Y ahora sí, ahora empieza. José Barreiro tenía dos patrias. Una, y en sus propias palabras, su verde Asturias, que tanto añoró en sus largos años de exilio. Y otra de la que nadie, sin embargo, pudo nunca expulsarle, son sus ideales y la justicia social. Esas dos patrias forjaron una personalidad muy característica, que se ha dicho aquí, lo decían y me lo han contado muchas veces quienes le conocieron, una aleación de inmensa fuerza, de compromiso, de dignidad y de humanismo. Humanismo, sí. Unos valores que podemos hacer extensibles a toda esa generación de asturianos y asturianas, de españoles y españolas, condenados al éxodo y al destierro por una dictadura cruel que durante 40 años se ensañó con nuestro país y con nuestra libertad. Una generación y unos valores a los que rendimos homenaje, porque les debemos una parte esencial de lo que somos como sociedad, porque son nuestro cimiento, porque son nuestra memoria. Esa memoria de lucha por la democracia y la libertad debe comprometernos. Si me permitís, nos interpela directamente a cada uno de nosotros y nosotras. La respuesta ante esta pregunta solo puede ser reafirmarnos en la justicia de esa lucha por la humanidad y darle continuidad, con palabras y con hechos. Y ese es el profundo significado del acto que celebramos hoy. Este acto es una reparación histórica que supone cumplir, y se ha dicho, con el anhelo del viejo luchador y su reencuentro con las dos patrias a las que aludí al inicio. Y así lo expresó el mismo José Barreiro en el año 1954, y vuelvo a tomar sus palabras literales. Deseo que ese retorno se realice a una patria democrática, pacífica y laboriosa, a una patria sin miserias ni tiranías. Esto escribió en el año 54. Compañero José Barreiro, la Asturias democrática, pacífica y laboriosa que soñaste te recibe hoy con todos los honores, orgullosa de tu lucha y tu legado. José Barreiro no pudo llegar a ver esa Asturias democrática. Murió en agosto del 75 con el pasaporte ya listo para regresar a su tierra. Pero tampoco dudó nunca que ese sueño algún día sería realidad. Un año antes, en 1974, había dicho esto, y vuelvo a leer palabras del propio José Barreiro. Somos un pueblo viejo, somos un pueblo que ha practicado también las libertades, que conocemos la democracia. Sabemos lo que es la libertad. De lo que estoy seguro es de que seremos capaces de vivir en libertad y en democracia. Así ha sido. Este acto es, en segundo lugar, una reafirmación en nuestro compromiso con la humanidad y el humanismo, porque lamentablemente sigue siendo imprescindible perseverar en esa lucha, frente al odio, frente a la intolerancia, frente al fanatismo, frente a la guerra y su horror, también frente a la indiferencia. Decía José Barreiro, también en sus palabras, y sabía muy bien lo que decía, lo siguiente: el exilio crea en el alma de los expatriados un sentimiento de viudedad. Parecemos viudos que no acabamos de consolarnos de haber perdido nuestra querida compañera. El día que recobremos la patria, nos parecerá haber recuperado a la amada que habíamos supuesto enterrada. Pues bien,
no podemos olvidar que hoy, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, hay en estos momentos en el mundo más de 120 millones de personas desplazadas por la fuerza a causa de las persecuciones, de los conflictos, de las violaciones de los derechos humanos, de alteraciones del orden público y otras formas y expresiones de violencia. Y sí, hablo del genocidio de Gaza en Palestina, de Sudán, de Siria, de Ucrania, de Afganistán. Hoy los tenemos a todos ellos presentes. Es una realidad terrible y dolorosa y una herida de tales proporciones en nuestra humanidad que no puede dejarnos indiferentes. Tenemos que actuar. Debemos de ser conscientes de que podemos cambiar las cosas desde la acción colectiva y desde cada una de nuestras acciones individuales. Y vuelvo a coger las palabras de José Barreiro. Un pequeño grano de arena es suficiente para producir una inmensa catástrofe o el acontecimiento más venturoso. Pablo García, cuando yo era muy chaval, en Juventudes Socialistas, nos decía muchas veces frases de José Barreiro, y hay una que yo recuerdo perfectamente, que era: grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Lo recordaréis todos. Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. José Barreiro nunca se rindió. Nunca se rindió frente a la barbarie. Conservó intacta su fe en los seres humanos, en las personas, y su potencial para cambiar las cosas. Desplegó durante años un trabajo de ayuda a los exiliados y exiliadas intenso, tenaz, perseverante. ¿Y sabéis cuál era el verdadero motor de la actividad que desarrolló durante décadas? También vuelvo a utilizar sus palabras. Lo último que debemos de perder es la esperanza, porque cuando nos falte eso, habremos perdido toda nuestra vitalidad. Voy finalizando. Quiero volver a agradecer a la Fundación José Barreiro, a todos los que la formáis y la conformáis, a los que hoy estáis, a los anteriores directores, a los anteriores presidentes, el trabajo y la dedicación. Gracias también al pueblo de Xón, a su alcalde, que acogió a José Barreiro en vida y en muerte durante tantos años. A las autoridades de la municipalidad, especialmente a su alcalde, Monsieur Castel. Merci beaucoup. He hilvanado a lo largo de esta intervención algunas reflexiones de José Barreiro. Lo he hecho conscientemente, porque hoy me parecía que lo más adecuado no era hablar yo, sino prestar mi voz a las palabras de este minero, de este político, de este luchador, de este maestro, que es sin duda uno de los nuestros más importantes, uno de los referentes más importantes que tenemos. Un hombre clave en la historia de Asturias. Y hoy que sus restos ya están en la patria democrática a la que entregó su vida, es importante proclamar que sus palabras, sus enseñanzas siguen vivas, siguen vigentes, ahora que José Barreiro, que felicidad, y que sus hijos ya están en casa. Acabo, pues, prestando de nuevo, por última vez, mi voz a las palabras del maestro José Barreiro. Los socialistas tenemos que ser así, duros en el sufrimiento, fuertes en la esperanza. No siendo así, no se puede ser buen socialista. Muchas gracias.